Esto definitivamente, pues bueno, en la mañana salió la noticia en un medio alemán, ahora por medio de toda la familia estábamos tratando de confirmar, de todas maneras pensamos que no era así, como te decía, pues es algo como se ha batallado siempre por unas penas cumplidas, eh, se esperaba, obviamente. Lo que pasa es que ahora que hablaba con alguien, decía, cuando te dicen mañana sí, mañana sí, mañana sí, tú ya como que ese mañana solo lo esperas de esta manera, que fuera demasiado sorpresivo. En el momento en que me dijeron, averigüé supuestamente, teníamos, y confirmé, la verdad también, y me disculpan en algunos medios porque me dijeron, no, seguimos acá. Como dice el medio, estamos en un proceso, él tiene un proceso en este momento complejo de salud, entonces pues que estaba en ese tratamiento allá. Cuando por ahí a la hora ya me llamaron que él ya se había comunicado ya desde Alemania a confirmar que ya estaba ahí, entonces que efectivamente sí era verdad la noticia y podíamos de pronto ya pues hacer esto y decir y poderle decirle al mundo que definitivamente ya estaba en Alemania. ¿Por qué está en Alemania Carlos Leder? ¿Por qué lo llevaron a Alemania? Porque él es ciudadano alemán. Él es ciudadano alemán, su padre era alemán, igual. Entonces, además, el gobierno alemán ha sido el gobierno que lleva muchos años siempre apoyándolo. Es el gobierno, yo pienso que siempre ha estado pendiente. Ya la repatriación lo habían pedido durante mucho tiempo. Entonces, aunque había sido negada en muchas situaciones, pues hasta que ya por eso fue que se decidió que era para allá. ¿Cómo logran esto? Porque él estaba condenado a una cadena perpetua. Claro, mira, él estaba condenado a 2 cadenas perpetuas más 135 sí. años, esa fue su condena inicial. Después, él hizo una negociación con el caso del general Noriega, en ese entonces presidente de Panamá, y es ahí como obtiene una rebaja de pena. Igual también se llevaron a cabo pues todo lo que nosotros durante estos años digamos, pedíamos que revisaran, era que además ya, también habían unos tratados de extradición entre Estados Unidos y Colombia que decían que la pena máxima era 30 años. Cuando se hace la negociación en el caso del general Noriega, nos dicen, bueno, la negociación era que iba a tener una condena igual o menor a la del general. Noriega tuvo una condena de 30 años, entonces eso era siempre lo que se esperaba. En el 2007, la verdad, fue uno de los años donde más se esperó esa libertad, igual por pena cumplida ya. Y ahí, si recordamos, aunque Noriega falleció preso en una prisión en Panamá, pues fue liberado, él ya había pagado todos sus delitos con Estados Unidos y fue extraditado, es más, primero a Francia y después a Panamá. Entonces esperaba de alguna manera lo mismo con mi papá, pues liberaron a Noriega, pues él ya cumplió, digamos, esa parte de su condena. Pienso que porque ella tuvo su hermano cometió un delito hace tantos años en los Estados Unidos o no, ahora ella porque la están juzgando. Igual fue noticia hace poco, igual también Jorge Tobar, ¿no es cierto? Donde es un hombre que demuestra con su hoja de vida cómo está capacitado para tener cierto puesto y que ha trabajado por la paz y la reconciliación también de un país, porque Jorge ha hecho desde antes, ha trabajado igual. ¿Y por qué entonces sí juzgamos a unos y a otros no? O sea, entonces, ¿por qué a unos sí les abrimos la puerta y a otros no? Yo pienso que si vamos a eso, muchos no podríamos ni tener ni cargos políticos, ni ningún puesto en alguna empresa. Entonces, yo pienso que hay cosas más importantes. Mira las acciones de cada ser humano y juzga, si lo vas a juzgar, que no deberías, júzgalo por eso, pero no lo juzgues por lo que hacen sus familiares, porque al fin y al cabo todos somos independientes. Ya si tú decides, porque también eso en unos proyectos que tengo, donde comparto con personas privadas de la libertad en varias cárceles en Colombia, me doy cuenta de eso, que hoy en día también, que lo que más me llama la atención es que hay núcleos familiares, ya eso es otra cosa, pero si tú decides cortar esos círculos o esos nexos hacia ciertas actividades y quieres hacer tu propia vida y hacer cosas diferentes, ¿por qué no es permitido? Si antes estás tratando de sembrar paz en un país como Colombia, por ejemplo, en este caso, que está cansado también de derramar sangre. ¿Y por qué no pensar en Colombia, su tierra natal? Está usted, tiene parte de su familia. ¿Alguna vez pensó Carlos Leder en regresar a Colombia o eso lo descartó siempre?
No, sí, también se pensó, pero igual, y ama Colombia, lógicamente. Yo pienso que sus raíces colombianas son demasiado fuertes, igual que indianas, ama el Quindío completamente. Y me imagino que también en algún momento vendrá, pero también por muchas circunstancias, sobre todo en trámites, y porque además es que también el gobierno alemán fue el gobierno que siempre le abrió también la puerta. Entonces, aunque ama Colombia, pues siempre fue su meta vivir en Alemania y pasar los últimos años de su vida allá. Aunque lógico, es más, ahora no, perdón, en el gobierno pasado, en el gobierno de Santos, pidió una carta pidiendo su repatriación porque quería venir a morir a su tierra. Pero pues esto no fue posible por medio del gobierno, entonces también, pues hay cosas también que tienes que analizar, pues bueno, o sea, de alguna manera puedo estar allá, puedo estar libre. Hay algo que ya a mi edad, como te digo, pues ya empiezo a ponerme un poco más en los zapatos de él. ¿Qué hubieras hecho tú a los 20 años cuando tienes todo este poder en un mundo donde obviamente el narcotráfico pues nunca ha sido aceptado, pero en ese momento se hablaba más, era como de un contrabando, donde habían ciertas cosas que podías tapar y eran más aceptadas en ciertas circunstancias? Entonces, antes a mí me parece que no estoy, o pues tampoco lo estoy excusando, y el daño que hace el narcotráfico y la droga en general, pero, ¿cómo sería una persona? ¿Qué hubieras hecho tú a los 23, 24 años, siendo en ese momento, pues los reyes del mundo, porque así lo eran, ¿no? O por lo menos de Colombia, donde hablaban de pagar una deuda externa, donde hablaban de tantas cosas tan grandes, que ni hoy en día muchos de nosotros ni nos pasa por la cabeza. Entonces, en medio de ese locato, siempre hay una persona muy cuerda, siempre yo pienso que detrás de todo eso siempre quería hacer más por la sociedad. Es una persona muy social, eso sí, le importa mucho el menos privilegiado, el poder que todos tengan las mismas oportunidades, el poder que todos tengan, no sé, una casa y un plato de comida. Claro. Ese fue como la base donde empezó a crear, donde empezó, y por eso ingresó a la política, ¿no es cierto? Entonces, pero no es todo como lo muestran en las narcoseries.